Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos un vídeo por fin hablando de la ida de los cuartos de final de la Champions, que se han hecho esperar bastante con el tema del parón ahí que estuvo ahí entre medio, pero por fin llega lo mejor de la temporada, el tramo decisivo, y como siempre pues os traemos aquí la mejor previa comentando a ver quién creemos que puede ganar. Y sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, bueno, ya hemos pasado este parón de selecciones, ya hemos pasado el tramo inicial de la liga hace muchísimo tiempo, la fase de grupos, el playoff, los octavos, toda la paja que hay en medio de la temporada y por fin llegamos a, bueno, pues el momento clave. Tenemos 4 partidos aquí en la Champions League de altísimo nivel, según la Champions League, los 8 mejores equipos de Europa, aunque bueno, yo disilo con algunos, pero bueno. Y también tenemos, por cierto, la primera vez que creo que vamos a hablar en el canal de la Europa League y la Conference League, porque bueno, es verdad que, por ejemplo, en fases de grupos hay equipos que no controlamos, sinceramente, son ligas muy raras que no hemos visto todo el año, pero ahora ya empiezan las fases finales, hay equipos muy buenos que se enfrentan entre sí y bueno, creo que también conveniente un poco un apartado chiquitín al final, pues para darle la importancia a las competiciones que bueno, creo que se lo merecen. Pero antes de todo, por supuesto, hay que empezar con la Champions League, con la gran competición europea, donde tenemos estos partidos de aquí. Tenemos hoy mismo Arsenal, Real Madrid y Bayern de Múnich, Inter de Milán, y mañana será el Barça, Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain, Aston Villa. Bueno, evidentemente, pues lo que decíamos antes, ¿no? 4 partidos de máximo nivel europeo en los que, bueno, no todos, pero de aquí, bueno, evidentemente va a ser el ganador y hay varios equipos que sobre todo podrían dejar unas semifinales todavía mejor que los cuartos, incluso, por supuesto, podríamos incluso seguir soñando con esa final Madrid-Barça que, bueno, cada vez parece más real, ¿no? Hablábamos mucho de que, bueno, podría pasar, cada vez estamos más cerca, ya la tenemos en la Copa del Rey, en la Liga vamos a tener un clásico que prácticamente también va a decir el título, así que podría ser una temporada con 3 de 3 clásicos para decir los 3 títulos importantes en España y, bueno, la Champions League en Europa. Sí, efectivamente, al final el Barça y Madrid pues estamos viendo que están aguantando bastante en todas las competiciones y que se podría dar esas 2 finales y luego el final de Liga también. Así que veremos si sucede o no, pero antes de eso estaría bien también destacar que hay obviamente otros equipos que también pueden optar a esos títulos. Obviamente el PSG está jugando un nivelazo, como ya comentaremos ahora. Otro de los favoritos. Claro, pero es que creo que desde hace bastantes años no veíamos una posibilidad real como esta de una final de Champions, que siempre hemos hablado, por ejemplo, en 2015 estuvimos cerca, en 2013 también, sí, que fueron goleadas al Madrid y al Barça justamente, igual la final alemana, pero estaría bien que una vez en la vida al menos se dé esa final, aunque no sé si estoy preparado del todo para lo que supondría, ¿no? Yo sí, la verdad, a mí me encantaría que se diese, la verdad, porque sinceramente creo que el Barça viene mejor y últimamente pues se le está dando bastante bien a Madrid, así que bueno, evidentemente Madrid en la final de Champions pues es súper complicado que pierda no solo la final, sino toda la Champions, pero sería una final, bueno, pues el clásico de clásicos, o sea, el que gane ahí pues un poco el Boca River que gana la historia, ¿no? El de Libertadores, pues aquí en Europa. Pero bueno, antes de eso, el Real Madrid le va a tener que ganar al Arsenal en la eliminatoria de cuartos de final. Bueno, las posibilidades del Arsenal pasan por este partido, por la ida donde juegan en el Emirates. Ambos llegan de malos resultados, de empatar y perder la Liga, en el caso de Madrid. El Arsenal, que no compite por nada más que la Champions, porque la Premier la tiene muy complicada y las Copas está eliminado hace tiempo. Y hay que decir que a pesar de eso, el Madrid creo que es claro favorito. De hecho, a mí me parece más favorito que ante el Atlético de Madrid, por ejemplo. Sí, la verdad que ya estamos viendo que el Atlético, a pesar de estas últimas semanas que ha tenido complicadas, ha sido un equipo que ha competido muy bien justamente hasta estas alturas. Y luego tenemos un Arsenal que pues vuelve a hacer más o menos la temporada del año pasado en Premier, que se esperaba que podían competirla más. Incluso peor. Sí, porque creo que el Liverpool está bajando bastante en estas últimas jornadas, creo que se podría haber... Y aguantó más en los 2 últimos años con el City. De hecho, incluso a lo mejor el Arsenal del año pasado, esa temporada, podía haber optado perfectamente a ganar la Premier, pero bueno, eso ya son suposiciones. Pero justamente por eso creo que el Real Madrid es favorito. Al final la historia le respalda y no solo la historia, sino también creo que en este tipo de partidos el Arsenal hace mucho que no pisa estas fases avanzadas de la Champions. El año pasado creo que cayeron contra el Bayern, que a ver, era un con mucho llegan a cuartos, sí. Sí, entonces veremos a ver si consiguen pasar. Yo sinceramente veo favorito al Madrid, además también teniendo en cuenta que la vuelta es en el Bernabéu, si sacan un mal resultado, que no creo, luego vienen ahí con el espíritu de la remontada de no sé qué últimos minutos, entonces lo veo muy complicado. Yo creo que como mucho tendría el Arsenal que golear, te diría, incluso en este partido, porque si no lo veo muy complicado. La verdad que sí, bueno, ya lo hicieron de hecho en la remontada esta ante el Atlético de Madrid, es verdad que fue en el Metropolitano y no de la manera habitual en la que remontan, ¿no? Con 2 goles al 90, sino en los penaltis, pero también fue bastante épica la forma de pasar. Y bueno, ya empiezan, ¿no? Desde la primera ronda con este aura mística, como le quieras llamar, de la Champions, que bueno, le sale todo de cara y ya viene siendo una cosa que
de tantas veces que pasa, empiezo a pensar que no es ni siquiera suerte, es algo que tienen en el escudo, en la camiseta, no sé dónde, pero parece que lo tienen. Y el Arsenal todo lo contrario, o sea, es un club que precisamente en los últimos años le ha costado muchísimo contra grandes equipos de este nivel. Es cierto, el año pasado el Bayern, me parece que contra el Bayern cayeron otra vez hace un poco más de tiempo ya, pero además de goleada en una fase similar. Y sinceramente, bueno, evidentemente juegan contra el campeón, el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, la mejor plantilla del mundo seguramente, o una de las 2, 3 mejores. Es verdad que ninguno de los dos llega en buen estado de forma, que el Madrid no acaba de jugar demasiado bien, pero aún así son claros favoritos, son mejor equipo, y el Arsenal tampoco es que sea el equipo que mejor juega del mundo, ni tiene mejor plantilla que el Madrid, por lo que sí, la verdad que nada nos hace pensar que el Madrid no debe tener un poco de favoritismo. Yo, por ejemplo, le daría estoy entre el 40-60 y el 35-65. 40-60 voy a dar un poco más al Arsenal. Yo también, 40-60, que vas a favor de Madrid. Sí, obviamente, sí, los dos estamos de acuerdo en eso, y además que el Madrid ya nos demuestra que en Champions, por mucho que jueguen mal, ¿cuántas Champions han ganado en los últimos años siendo de los equipos que peores jugaban en la Champions? O sea, yo creo que a nadie le sorprendería que incluso esta, que en defensa pues están haciendo bastante mal el papel, a lo mejor incluso ganan en penaltis ahí, o sea, me espero cualquier cosa ya. Correcto. El siguiente partido que tenemos es el Barça-Borussia Dortmund, el otro partido en el que juega un equipo español. Bueno, es un partido en el que los culés deben sacar un buen resultado, ya que juegan en casa y evidentemente no tienen la ventaja esa de jugar la vuelta en casa, donde, bueno, parece que lo tienes todo más de cara, o es lo que los equipos prefieren. Tienen que demostrar que son favoritos, que yo creo que son todavía más favoritos que el Madrid, pero bueno, yo espero no agafarlo. El Borussia Dortmund, que llega en uno de sus mejores momentos de toda la temporada, de hecho, quizá el mejor, y los malditos cuartos de final del Barça, que ya llevamos, pues, desde la última vez que ganó el Barça, pues ya son unas cuantas veces que has eliminado en esta etapa, ¿no? La Roma fue en cuartos, de hecho me parece que la única vez que se ha pasado de cuartos son las semifinales contra el Liverpool, que tampoco fue una manera de caer eliminados demasiado bonita. Juventus también, la del PSG de la remontada, el Bayern, correcto, bueno, es que son muchas, la verdad no me acordaré de todas, pero bueno, el año pasado contra el Paris Saint-Germain, evidentemente también. Veremos si por fin pueden pasar unos cuartos de final, que creo que, bueno, no es que tenga que ser el objetivo pasar los cuartos, el objetivo del Barça tiene que ser llegar, sinceramente, viendo el lado del cuadro, creo que son el mejor equipo y deberían llegar a la final. Pero, bueno, evidentemente luego Inter y Bayern son rivales, creo que bastante más duros que Borussia Dortmund, y aquí, bueno, no voy a decir el porcentaje todavía, voy a dejar que hable esto primero, pero creo que el Barça tiene ventaja ante el Dortmund. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, el Dortmund es un equipo que a mí me gusta más o menos ir siguiendo a lo largo de la temporada. Este año no lo he seguido tanto porque, sinceramente, para ver los partidos que estaban haciendo, pues no tenía muchas ganas. Por ejemplo, Adeyemi creo que es de los mejores jugadores que tiene el Dortmund, junto también a Gittens. O sea, creo que los extremos podemos estar de acuerdo que es la fase buena del Dortmund, pero luego la defensa está bastante debilitada. Que, por cierto, además, Schlotterbeck justamente ayer salió la noticia de que se había lesionado para toda la temporada, así que no solo se va a perder ese partido contra el Barça, bueno, esos partidos. Entonces creo que queda bastante debilitado el equipo. Yo, sinceramente, como comentabas tú, ya dabas un poco el pie a que el Barça tenía que ser favorito en esta eliminatoria. Yo, sinceramente, viendo todo lo que has comentado y estas, digamos, noticias de última hora, yo doy como favorito al Barça. Voy a decir primero mi porcentaje, espero no gafar, ya lo digo de antemano, pero creo que es la eliminatoria más desigualada, creo yo, y voy a poner un 70-30. Yo voy a decir 35-65, ¿vale? Solo porque el Borussia Dortmund viene bien últimamente y en la Champions están haciendo un mejor papel en general de lo que lo están haciendo en la Liga, que bueno, está siendo lamentable. Pero sí, la verdad, la eliminatoria más desigualada, pues está ahí con la PSG Aston Villa, sí. Pero bueno, antes de esa vamos a hablar del Bayern Inter de Milán, que quizá es de hecho la más igualada, la eliminatoria de los cuartos. Es igualdad máxima, ambos llegan en buen estado de forma y la mala noticia, malísima, es que el Bayern no va a poder contar con Musiala pues hasta el Mundial de Clubes, y ya decíamos ayer que veremos si quieren forzarlo porque no sé qué valor le van a dar. Exactamente, qué valor le van a dar a la competición, pero claro, estamos hablando de Musiala y quizá es, pues, si no el mejor jugador, uno de los 3 mejores, pues no vas a poder contar con él. Es como si al Inter se le lesionase Lautaro, Varela, Bastoni, o sea, una pieza completamente clave que iba a ser de los más importantes en la eliminatoria. Aún así, sinceramente, es verdad que quizá le baja un poco. Yo ya daba un poco favorito al Inter, esto me hace pensar que todavía más, pero bueno, creo que es una eliminatoria la más igualada, yo creo, con diferencia. Estamos hablando de pues, los dos equipos que parece que van a ganar Serie A y Bundesliga, además líderes bien, llevan un tiempo dominando ahí, son los dos equipos creo que más serios de cada una de las competiciones, y son equipos que es verdad que quizá no se les da tan bien últimamente la Champions League. A ver, por ejemplo, cayó en las semifinales contra el Real Madrid el año pasado, el Inter llegó a una final hace poco contra el City, que también la perdió, no están cayendo en esas últimas
fases de la competición, sí, cuando son dos equipos históricos de la Champions, y veremos si este año creo que tienen una posibilidad bastante real de volver a plantarse en en las semifinales, uno de los dos seguro, y luego a partir de ahí, pues evidentemente podrían ser final, o no me sorprendería tampoco demasiado que uno de los dos se acabe siendo campeón, o sea que estamos hablando de una eliminatoria espectacular. Al final son de los más grandes de Europa ya desde hace bastantes años. Últimamente pues están en bastante buena forma, más el Inter incluso te diría, porque el Bayern desde que llegó Kompany, mejor dicho, pues no acaba de convencer de todo el juego, pasado, aunque bueno, por ejemplo, ahora están en cuartos y tienen una buena posición ahí en la competición, aparte de ser líderes en la Bundes, que ha costado bastante viendo cómo fue la temporada, pero yo creo que, pues bueno, puede ser un partido igualado, obviamente, creo que es el más igualado como has comentado tú, y sí que le doy un poquito más de favoritismo al Inter porque es un equipo muy rocoso, que además creo que al Bayern ese tipo de equipos no le va muy bien porque le pueden pillar a la contra y tal. Entonces yo me espero pues un Inter que si saca un resultado positivo más o menos. Sí, además tiene la ventaja de que juega la vuelta en casa. Claro, entonces puede ahí defenderse en la vuelta si obtiene por ejemplo 0-1, claro, que ya hemos visto que creo que son 2 goles encajados en toda la Champions, si no me equivoco. O sea, es una locura absoluta, entonces esto te da razones para creer que un equipo como el Inter en eliminatorias creo que es su formato favorito, más o menos como el Madrid, se podría decir. Sí. Así que veremos lo que sucede, pero yo le doy un pequeñito favoritismo al Inter. Si quieres vamos con los porcentajes. Yo iba a decir 45-55 a favor del Inter de Milán. Yo también. Estamos de acuerdo. Mentira, del Barça no hemos coincidido, pero no, bueno, más o menos estamos ahí, de momento luego lo faremos a todos. Como hubo una que de ese estilo que hicimos hace poco, que perdieron todos los que dijimos, algo así, que fue histórico. Y otra que acertamos todas, por ejemplo, fue la de la Nations League. Esa es verdad, final, esa la acertamos todas. Así que bueno. Estamos ahí. 1-1, ¿no? Sí, de momento estamos bien, veremos este desempate. ¿Qué más? El último partido que tenemos de la Champions League es evidentemente el Paris Saint-Germain. Aston Villa, yo he puesto aquí que es el cruce más desigualado, tú parece que no estás muy de acuerdo. Bueno, están más o menos empate ahí. Aunque bueno, el PSG creo que es claro favorito, aunque el Villa está haciendo un temporadón tanto en Champions como en la Premier League, que están peleando por entrar precisamente otra vez a la competición europea pues, más laureada. Y Asensio contra su ex equipo, ¿no? Estamos hablando quizá de la gran estrella de Aston Villa, o al menos el gran fichaje sin duda del mercado invernal, y el PSG que, bueno, prácticamente ni contaba, que lo está haciendo, bueno, evidentemente, viendo al nivel al que están, tampoco vamos a no darle la razón a Luis Enrique con esta mente, que es una cesión, creo, o sea, quizá el año que viene a lo mejor vuelve a jugar, pero bueno, yo a pesar de que Asensio tenga muchas ganas de ir contra su equipo y demostrar que sí que vale la pena, el PSG es que quizá estamos hablando de el mejor equipo del mundo y si no el mejor, uno de los dos mejores junto al Barça, en mi opinión, ahora mismo, al menos los que mejor juegan. Sí, creo que ya ha quedado muy demostrado en esta temporada. También estaba por ahí en la lucha el Liverpool, pero se ha acabado cayendo desgraciadamente. Justamente sí. Así que veremos lo que sucede. Yo sí que del Aston Villa a lo mejor me espero un poquito más que el Dortmund, porque Emery en las eliminatorias es bastante bueno planteando los partidos justamente. Y con equipos pequeños, por el Villarreal, por ejemplo, la temporada que llega a las semifinales. Sí, justamente. El Villarreal no tenía, o sea, tenía ahí grandes nombres en alguna línea, pero claro, al final el equipo es lo que importa. Si tú compones bien el equipo, que como siempre creo que hace Emery, pues eso te da más opciones. Y luego es un PSG que, claro, a lo mejor se siente muy favorito, que yo creo que lo es, obviamente, y eso le acaba pesando porque al final tiene jugadores que la mayoría son jóvenes, obviamente, no hace falta que decir Barcelona, sí, más o menos parecido. Claro, o sea, son jugadores que están ahí a punto de dar el saltito tienen experiencia, pero todavía son bastante jóvenes, entonces a lo mejor por ese lado se les complica un poco, pero yo creo que igualmente tienen que ser superiores. Creo que la diferencia de plantillas es bastante grande, además juego desplegado, ya lo has dicho tú, o sea, son de los mejores de Europa hasta el momento, y el porcentaje sí que lo voy a dar un poquito más que al Dortmund en este caso, por eso he comentado, y voy a ir por un 65-35 a favor del PSG. Yo también. ¿Sí? Yo también, sí. Creo que lo único que le puede pasar un poco de factura al Paris Saint-Germain es que es el primer año del proyecto. Es verdad que Luis Enrique lleva 2 años, pero creo que la marcha de Mbappé es claramente un cambio en la línea del proyecto del Paris Saint-Germain. Este es el primer año post-Mbappé, ¿no? Que era la gran estrella y el jugador porque se ha puesto en su momento por una cantidad de dinero completamente abismal. Y eso, creo que eso quizá les puede hacer factura. No lo sé, al final es complicado llegar y de una vez, ¿no? Que todos hagan clic, que salga todo perfecto y que hagan el triplete, que es una posibilidad bastante real, por cierto. Además, lo que decías tú también, es un equipo súper joven en prácticamente todas las líneas del campo, ¿no? Arriba está Barcola, Doué, Gonzalo Ramos, en el medio del campo, pues, Joao Neves es súper joven, en la defensa Nuno Méndez, otro chaval, y al final jugadores con experiencia en este tipo de... Es que prácticamente no hay ninguno, porque los que son más veteranos, pues Dembélé, por ejemplo, tampoco es un jugador que tenga muchísima experiencia en fases finales de torneos.
A Graf con el Madrid sí, pero tampoco era titular indiscutible. Donnarumma quizá el que más, sobre todo con las selecciones. Sí. Marquinhos sí que tiene bastante más, sobre todo con el Paris Saint-Germain y con Brasil. Ujú. Pero sí, la verdad que quizá le falta un poco más de experiencia, pero claro, el Aston Villa tiene todavía menos que Claro. el Paris Saint-Germain. De hecho, no tiene prácticamente ninguna, yo creo, no habrá ningún jugador que haya llegado a estas alturas de Asensio. sí, Y quizá ya está. y tampoco siendo titular o un jugador importantísimo, yo creo, y era más suplente en el Real Madrid cuando Bale, Benzema y Cristiano delante, que Claro. lo voy a contar. Así que sí, yo creo que es que no hay ninguna faceta en la que el Aston Villa supere al PSG, al menos en, ¿no? Bajo, sobre el papel, sí. Pero claro, es un equipo que ya hemos dicho, como siempre, todos los de Emery compiten a la perfección. Además, tienen la vuelta en casa, que es otro factor que creo que es importante, lo hemos dicho antes también con el Inter de Milán. Aún así, PSG, para mí, claro, favorito, no solo a esto, sino es de los favoritos de la Champions, sí. Sí, sí. Y a ganar el triplete, que os voy a contar. Claro, es que es lo que comentábamos, o sea, al final un equipo que compite tan bien y que se le ha puesto pues bastante bien el cuadro, es verdad que después le tocaría el ganador del Arsenal contra el Madrid, que sería bastante duro, sí, pero claro, están bastante cerca, que yo creo que en otros años pues también lo tenían un poquito más fácil, como por ejemplo el Dortmund el año pasado, y al final te lo acabas creyendo demasiado y te pegas la hostia, veremos si sucede en este caso. Pero la sensación es diferente. Claro, es que el equipo el año pasado no superó al Barça con mucha superioridad, o sea, hasta la expulsión como tal no fue superior. Entonces, a lo mejor sí que cambia un poco el chip, también sin Mbappé, que eso también se habló mucho, ¿no? Que tener que jugar para un jugador no es lo mismo que un conjunto de equipo como ahora, que es que juegan todos a la perfección. Entonces, te decir una jugada de Dembélé, como Barcola, como Due, el que salga, desde el banquillo hay muchísimo nivel, sí, la verdad. Pero bueno, vamos ya a la parte final del vídeo, en la que vamos a hablar un poco de los cuartos de final, tanto de Europa League como Conference. Estos son los de la Europa League: Tottenham Frankfurt, Bodo Glimt Lazio, Rangers Athletic Club y Olympique de Lyon contra el Manchester United. Son 4 cuartos, sobre todo los de los equipos ingleses, bastante buenos, la verdad. Tottenham Frankfurt, viendo cómo viene uno y otro, no creo que uno sea mucho más favorito, la verdad. El United y el Lyon, más de lo mismo. Athletic Club y Lazio creo que sí que son bastante más favoritos que Bodo Glimt y Rangers. Yo, sinceramente, por hablar rápido, voy a decir que pasan los dos ingleses, a pesar del palo que les he pegado, y Athletic Club y Lazio, que bueno, yo creo que serían las mejores semifinales posibles. Sí, yo creo que serían las mejores. Yo voy a ir con la mía, voy a tirar alguna piedra que creo que puede suceder. Mira que el Frankfurt esta temporada no está tan bien como otras, pero creo que al Tottenham lo elimina. Entre alemán e inglés confío más en un alemán, la verdad. Luego del Bodo Glimt Lazio, sí que el Lazio me parece bastante superior. Luego el Athletic Club contra el Rangers, sinceramente creo que... Esperemos que sí, ¿no? Sí, además creo que... la Roma ya. Sí, la vuelta en casa creo además también, así que veremos todo de cara. Sucede. Uy, la final en casa. Claro, es que es el año para que la ganen, esperemos no agafar, pero parece que va a suceder. Y luego el Lyon United, voy a decir United, pero ahí porque el Lyon también está teniendo una temporada un tanto irregular, con polémicas dentro y fuera del campo, entonces no me acabo de fiar tampoco. Ahí puede ganar el que sea, pero sí que creo que las semis tendrán bastante hombre, sí, sean prácticamente los equipos que sean. Molaría muchísimo un Athletic Club, Manchester United, la verdad. Ya lo tuvimos con la Real, de hecho, pero bueno, yo creo que el Athletic Club es un equipo que está bastante mejor que la Real. Este año no es el mejor equipo vasco, al menos esta temporada, y otro equipo pues que vaya allí a Old Trafford a echar cara. Y sin más dilación, vamos ya a la Conference League, que es lo único que tenemos, donde aquí, bueno, vamos a ver los cuartos, pero hay 3 equipos que son clarísimamente favoritos a llegar a las semifinales y luego final o ganar el torneo en sí. Betis, Jagiellonia, Celje Fiorentina, Chelsea, Legia Varsovia, Djurgården contra Rapid Viena. Bueno, estáis viendo que hay equipos que ni siquiera sé pronunciar, que es la primera vez que los leo en mi vida, y creo que, bueno, la mayoría de vosotros más de lo mismo. Claramente, bueno, los 3 equipos que comentábamos antes son Chelsea, Betis y Fiorentina, que evidentemente ahí, pues, son los 3 favoritos en su cruce, y luego entre el Djurgården y el Rapid de Viena, sinceramente, es que no me voy ni a mojar porque no sabría decir que ni un jugador en la historia del club. Sí, bueno, a ver, podríamos decir que ahí estuvo Yusuf Demir en el Rapid de Viena y en el Djurgården estuvo, ¿cómo se llamaba? Bergvall, pero más allá de eso, poco más podemos decir. Yo creo que sinceramente el Betis tiene que pasar claramente contra su rival, no diré el nombre. Luego la Fiorentina, pues lo mismo contra el Celje, creo que sería. Sí, ¿no? Luego el Chelsea contra la Liga de Varsovia, a lo mejor sorprenden ahí los polacos, no creo la verdad, así que el Chelsea también es favorito. Y luego entre Djurgården y Rapid de Viena, yo la verdad que no sé. Rapid de Viena me suena más a mí, pero... Sí, además es como más conocido que el Djurgården, así que vamos a decir Rapid de Viena, pero simplemente porque nos suena mejor, aunque podría pasar de todo, obviamente, además tiene la vuelta fuera. O sea, en casa, perdón, en Rapid de Viena, así que a lo mejor eso les ayuda, pero tampoco te sabría decir mucho más. Sí, bueno, aquí la conclusión clara es que el Chelsea tiene el lado fácil del cuadro, o sea, va contra 3 equipos a los que debería ganar 7-0, sinceramente. Y luego, en cambio, por el otro lado, la semifinal al menos, Betis-Fiorentina,
bueno, esperemos. A ver si no lo cazamos, sí, que todavía uno de estos lo estamos dando muy por supuesto, porque bueno, la Conference, sabéis, que es una competición completamente loca en la que pasan cosas extrañas. Pero bueno, es verdad que un Betis-Fiorentina debería ser un partido, yo creo, bastante igualado entre dos equipos que están peleando pues prácticamente por lo mismo, ¿no? Esa posición de quizá Conference, quizá Europa League, quizá incluso Champions, en el caso de que se dé todo perfecto para el año que viene, y bueno, tanto en la Liga como en la Serie A, por cierto, y bueno, pues, evidentemente creo que va a ser un cruce bastante igualado y también molón, la verdad. Sí, eso es lo bueno de la Conference, que ya llegados a estos puntos ya empiezan a pues quedar los más favoritos, aunque también se han quedado algunos por el camino. Pero bueno, también es bonito que equipos pues más desconocidos, que no acabas de ubicar del todo, sí. claro, están en cuartos. Bueno, y una semis fuera e uno, incluso, claro, o sea, imagínate ahí cómo debe ser ellos, que a ver, no es la Europa League, por ejemplo, pero bueno, ya están favoritos. Claro, se inventó la Conference League para equipos como estos puedan llegar a estas alturas. Chelsea, por ejemplo. Sí, por ejemplo el Chelsea, que es literalmente el payaso en el meme aquel de los soldados, pues está ahí en medio, debería estar en Champions, está en Conference, o sea, te lo dice todo, aunque esa temporada sí que parece que se van a meter, aunque bueno, ahí están en la lucha, tampoco hay que darlo por supuesto. Va a estar muy apretado eso también, pero sí, con esto la verdad que se nos ha quedado unas finales de eliminatorias, ¿no? De cuartos de bueno, las tres competiciones internacionales, creo, bastante interesantes, tanto evidentemente la que más la Champions, porque bueno, básicamente por el nivel de los clubes, precisamente si van los cuatro primeros es porque serán los mejores, evidentemente, pero creo que la Europa League también son unos cuartos más que decentes y es verdad que la que se queda un poco más coja quizá es la Conference, donde bueno, sí que vamos a tener un poco subidón en la semifinal y la final, donde bueno, esperamos que el Betis también haga un buen papel, igual que el Athletic Club en la Europa League. Efectivamente, veremos lo que sucede. Para eso tendréis que seguir viendo nuestros vídeos. Así que si os ha gustado, dad un pedazo de like, suscribiros al canal si no estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen justamente estos vídeos. Correcto. También podéis seguirnos en las redes sociales que están justamente aquí debajo, que son Twitter, TikTok e Instagram. Ya está. Ahí subimos cositas, así que estad pendientes. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Adiós. Chao.